Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean todos más que bienvenidos a otro capítulo más de este su programa Variedad Cristiana Digital. Como siempre, recibo un caluroso saludo de este servidor, Franklin Matos. Queremos extender nuestro agradecimiento a todas esas personas que ya se han suscrito a nuestro canal. Si tú eres nuevo y primera vez ves nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas, a que compartas lo que estamos haciendo, porque de esa manera podemos alcanzar a otro para Cristo. En el día de hoy vamos a iniciar ya nuestro contenido preparado. Tenemos hoy un contenido apologético, tenemos una video reacción. Vamos a reaccionar en contra de un video que anda circulando en las redes sociales que habla en contra de la doctrina de el infierno que predicamos nosotros los cristianos evangélicos pentecostal. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar el video en pantalla, en momento determinado yo lo voy a pausar para que luego que escuchemos los argumentos de ese joven podamos también nosotros emitir los argumentos bíblicos que tenemos para contrarrestarlo. Con mucho amor, con mucho respeto, vamos a hacer defensa de la palabra de Dios. Para eso vamos a ir al video y le pido a todos ustedes que presten atención a las palabras que él dice y que yo voy a emitir. Duele, ¿verdad? Imagínate este dolor por todo tu cuerpo durante 1 minuto, durante 5 horas, 2 días enteros, 11 años, 400.000 millones de años sin descanso. La mayoría de cristianos sinceros creen que Dios prolongará esta agonía por toda la eternidad, y aunque alguien le ruegue con lágrimas que le deje morir, Dios no permitirá ni siquiera que se desmaye por un instante. Será un sufrimiento atroz y sin fin. ¿Y todo esto por qué? ¿Por portarse mal? ¿Por rechazar a Dios? La doctrina del infierno tergiversa el carácter del Creador y lo convierte en un ser odioso. Ok, aquí vamos a hacer pausa en el primer fragmento de este video para nosotros emitir nuestra opinión. A primera instancia yo quiero decir que a nivel audiovisual el video está muy creativo. Tiene muy buena edición, muy buenos cortes. Y si estuviésemos hablando sobre video, pues le daríamos un 10 de 10. Pero nosotros vamos a emitir nuestra opinión a las palabras que él utiliza. Si ustedes notan, él inicia el video sin un argumento bíblico. No empieza citando la palabra de Dios, no tiene un argumento bíblico, sino que empieza utilizando un argumento psicológico. Si ustedes notan, él dice, ¿te duele? ¿Te imaginas este dolor en X tiempo, en X tiempo y en X tiempo? Y luego dice que la doctrina del infierno contradice el carácter de Dios. Aquí yo no estoy viendo ninguna defensa, más bien yo lo que estoy viendo problema de aceptación. Yo estoy viendo que él tiene problema con aceptar la doctrina del infierno. Y dice que la doctrina del infierno contrarresta el carácter de Dios, que Dios es amor, dando a entender, eso es lo que yo puedo entender, que el carácter de Dios, al ser amor, eso es como un permiso para que las personas vivan en pecado, para que las personas vivan haciendo lo que le dé la gana, lo que le dé el deseo, y al final no van a recibir ningún castigo, pues como Dios es amor, no importa lo que hagamos. El Dios que menciona la palabra de Dios es un Dios que no tiene estatuto, que no tiene leyes. Por lo tanto, vivamos como chivos sin ley, porque Él no ama tanto que Él no va a permitir que tú vayas a un lugar de tormento. Y Él dice, como que le cuesta entender, al menos yo es lo que estoy entendiendo, yo estoy dando mi reacción de lo que yo veo en el video, que le cuesta entender que como que él se encuentra muy poco que una persona vaya al infierno porque desobedezca a Dios o no acepte a Dios. Como que él se lo encuentra como muy poco eso. Bueno, eso es mucho, amado amigo. La Biblia dice que el que negare a Jesucristo delante de los hombres, lo negará delante de su Padre.
No es posible que una persona que haya vivido toda su vida ignorando a Dios, rechazando a Dios, cuando llegue el tiempo final de su vida, pueda ser reconocido por Dios, porque el carácter de Dios sigue siendo amor, aún el infierno exista. Quien está contradiciendo el carácter de Dios son ustedes. Son ustedes los que venden esa doctrina de que el infierno no es eterno. Son ustedes los que contradicen nuestra doctrina. Porque el hecho de que Dios sea amor en ningún momento le quita a Dios el que sea justo. Y quiero, a través de la palabra de Dios, demostrar otra característica muy importante que él está ignorando acerca del carácter de Dios. Y vámonos a la Biblia. Yo tengo aquí ya el pasaje buscado. En el libro de Hebreo, capítulo 12, versículo 29. Mira lo que dice la Biblia. El libro de Hebreo, capítulo 12, verso 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Repito, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, la palabra de Dios está enseñando que nuestro Dios, que el Dios que enseña las Sagradas Escrituras es un Dios justo. Y es cierto que Dios no creó el infierno para los seres humanos. La Biblia enseña que el infierno fue creado para Satanás y su demonio. Ahora, el que insiste en practicar el pecado y hacer la obra de Satanás, pues tendrá el infierno. Pero no es Dios quien envía a las personas al infierno. Son las personas las que deciden para dónde ir, para el cielo o para el infierno, porque la palabra de Dios lo habla claramente. Dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran a él, pero estrecho es el camino que lleva a la salvación y pocos son los que lo hallan. O sea que la palabra de Dios nos enseña claramente las cosas que nosotros debemos de hacer para no ir al infierno. Entonces, eh, contrarrestando lo que él dice del carácter de Dios, aquí en ningún momento yo veo que con la existencia del infierno se caiga el carácter de Dios. No, no. Yo lo que veo aquí es un Dios que sigue siendo amor y que es justo. Y para eso también tenemos argumentos bíblicos para esclarecer una vez más que Dios le dará a cada persona conforme a lo que haya hecho, conforme a sus obras. Vamos a buscar en la Biblia, en el segundo libro de Tesalonicenses, en su capítulo 1. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tenga un poquito de paciencia conmigo, que esta Biblia, aquí en la Biblia, que yo tengo aquí en la computadora, yo no la uso tanto y a veces me pierdo. Ok, ya estamos aquí, vamos. Vamos a buscar segunda de Tesalonicense en su capítulo 5, perdón, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8. Oiga lo que dice la palabra de Dios, dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenido por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, aquí a primera instancia la palabra de Dios está enseñando que el justo juicio de Dios, cómo se revela para los hombres, que Dios es un ser justo y que si una persona ha de merecer un castigo por desobedecer a Dios, eso no implica que Dios deje de tener amor, porque si a usted previamente le marcan las reglas del juego, le dice, mira, estas son las cosas, así es que tiene que hacer las cosas, y usted insiste en desobedecerla, usted debe recibir una consecuencia por eso. Yo no puedo, porque si un policía me encuentra haciendo algo indebido, algo que está en contra de la ley,
decirle al policía, tú eres un injusto porque me estás llevando preso porque estoy haciendo algo malo. Yo no puedo hacer eso porque esa persona está haciendo su trabajo y está cumpliendo con algo que previamente a mí se me dijo que no hagan, que yo no lo haga y yo lo hice. Así mismo es Dios. Las personas que van al infierno, yo te puedo asegurar que previamente se le habla de la palabra de Dios. La Biblia dice, y será predicado el evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. No hay excusa. La palabra de Dios está siendo predicada por todas partes. Por eso, cuando una persona llega ya al infierno, es porque es una persona que ha rehusado servirle a Dios y que ha obviado el mensaje de Jesucristo. Así que vamos a seguir leyendo aquí. Versículo 6 dice, ¿por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Oiga lo que dice, que es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. A ti te cuesta entender eso, amado amigo y persona que me está escuchando. Si tú haces lo malo, tú recibirás un castigo por eso. Si te cuesta entender eso, bueno, tienes problemas, pero eso es su justicia. Verso 7 dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire el consuelo para aquellos que estamos ya cargando nuestra cruz, que estamos sirviendo a Jesucristo. Dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Míralo ahí como claramente lo dice la palabra de Dios, que van a sufrir una pena eterna. Eterna es para siempre. No dice que es por un momento. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es claro, la palabra de Dios es claro. Ahí en la palabra de Dios está notando que Dios es un Dios justo y que si una persona ha decidido obviar los mandamientos del Señor, tendrá como consecuencia el infierno. Eso no le quita a Dios el ser amoroso, el ser amor. Eso lo pone a Dios como justo y también te manifiesta el carácter de Dios, de que Dios también es fuego consumidor. Dios no quiere nada con el pecado. Dios no tiene relación con el pecado. Dios anda buscando una iglesia santa que viva delante de su presencia agradable. Por eso, esas personas que quieren contradecir la doctrina del infierno, yo quiero decirle que empieza a creer la doctrina del infierno. Y que si usted está preocupado por la doctrina del infierno es porque usted no ha aceptado a Cristo y no se siente seguro de su salvación, porque el infierno es para los desobedientes, para aquellos que no se someten a la palabra de Dios. Yo creo que si una persona tiene miedo al infierno es porque no quiere vivir sometido a la palabra de Dios. Es una persona que quiere vivir en sus deleites, en sus pecados y al final quiere tener los beneficios de vivir en santidad. No es así, no se puede tener los dos beneficios, vivir aquí en la tierra, haciendo y deshaciendo y luego tener la eternidad del cielo. No se puede. La Biblia enseña que tenemos que vivir aquí en la tierra una vida agradable delante de Dios, diciéndole a la carne, al pecado no, y a Cristo así, para que luego entonces tengamos vida eterna y salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a seguir con el video para seguir emitiendo nuestra opinión. Una obediencia manipulada por el miedo. Implica un castigo sin ningún propósito redentor. Su único objetivo es causar dolor. Ok,
Él dice que la doctrina del infierno implica un castigo sin ningún propósito redentor. Permíteme decirte que el objetivo del infierno no es redimir a nadie. El objetivo del infierno es que las personas que desobedecieron a Dios tengan un castigo. El infierno es una causa del pecado. El infierno es lo que la persona recibe después de haber sido predicado, enseñado por la palabra de Dios de que Cristo es el Salvador. Y luego de rechazar a Dios, ese es el resultado de desobedecer a Dios. Por eso el objetivo del infierno no es redimir a nadie. Quien redime es Jesucristo. Por lo tanto, el objetivo del infierno no es redimir a nadie. Sí, el objetivo del infierno es que sufran, que cojan candela. Ese es el objetivo del infierno. Pero qué bueno es saber que Cristo está ahí para redimirnos de nuestros pecados. Por eso, amigo que me está escuchando y persona que me está escuchando, no hay por qué preocuparse por el infierno. Si usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él sí te redime y te libra del infierno. Por eso, no hay por qué temerle al infierno, porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario nuestro pecado. Cristo ya murió por nosotros, solamente es aceptarlo y servirle ya. Y usted se va a dar cuenta que Él te va a dar la fuerza y te va a ayudar a que tú le continúes sirviendo de todo tu corazón. Así que eh, ahí damos nuestra opinión de que el infierno no es para, para redimir a nadie. Cristo es quien redime. Seguimos viendo. Y encima, no resuelve el problema del mal. Al contrario, lo hace eterno. ¿No te parece un poco raro? ¿No sientes que algo no encaja en todo esto? Si tú notas aquí, él está como preocupado, él siente que las cosas no encajan, porque como les repito desde el principio, el problema de él es aceptar que el infierno es real. Él no quiere aceptarlo en su cerebro, él no quiere aceptar de que hay un infierno y de que las personas que no aceptan a Cristo y deciden vivir en obediencia al Señor, van ahí a ese lugar. Él tiene problemas con aceptarlo. Pero sí, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es una consecuencia del pecado, amigo. La consecuencia del pecado es que las personas reciban un castigo por el pecado, por practicar el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la parte del versículo dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es tan importante nosotros predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo para que las personas se den cuenta de que Cristo quiere librarnos de ese lugar de tormento. Por eso es que las personas deben aceptar a Cristo en vida, confesarlo delante de los hombres y vivir conforme a la palabra de Dios para que no vayan a ese lugar. Vamos a seguir viendo. ¿Quién podría estar interesado en que creyeras algo así? Si esta doctrina está en la Biblia, habrá que aceptarla aunque no la entendamos. Pero ¿y si no está en la Biblia? Mire cómo él utiliza. Mire lo que él dice. Si esta doctrina está en la Biblia, hubiera que aceptarlo, pero ¿y si no está en la Biblia? O sea, él está tratando de poner en tela de juicio esta doctrina en la Biblia. Él quiere tratar de decir como que, espérate, esto no está en la Biblia. Sí, la doctrina del infierno está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Vamos a leer, vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Vámonos para la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Yo tengo aquí una cita. Aquí, Apocalipsis capítulo 20. Vamos a buscar. Para que nos demos cuenta por la palabra de Dios de el infierno. No quiero utilizar los argumentos de Jesucristo. Jesucristo sí fue quien predicó la doctrina del infierno.
Quiero irme al Apocalipsis, porque ya todos sí sabemos lo que Jesucristo dijo con relación al infierno. Son los pasajes más conocidos. Por eso yo quiero hablar sobre esto. Vamos a buscar aquí Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Capítulo 20, versículo 15. Mira lo que dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló en el libro, oye, escrito en el libro, fue lanzado, en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es la Biblia que está hablando. El lago de fuego es el infierno. Sí está en la Biblia. Y hay más versículos que pudiera seguir buscando, pero tuviese que extender el video más largo. Mateo, Lucas habla sobre el infierno. En los evangelios muestran al infierno, el mismo Jesús menciona al infierno. Así que vamos a seguir viendo el video, vamos a seguir viendo lo que él dice. ¿Y si lo que te han contado del infierno no es cierto? Vas a descubrir en 2 minutos algo que cambiará tu concepto de Dios para siempre. ¿Estás preparado? Si ustedes ven, él no está aquí, él quiere tratar de crear una expectativa en las personas, como que, oh, voy a decir la gran verdad, que por muchos años nadie lo sabía y yo soy el que tengo la gran verdad, voy a decir la verdad sobre el infierno, ustedes estaban engañados. Mire, creer que el infierno no existe, hay que tener más fe. Yo creo que el mismo Abraham, para creer que el infierno no existe. Porque desde una perspectiva simplemente lógica, si el infierno no existiera, ¿para qué Cristo vino y murió en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Dime, ¿para qué él aguantó tanto golpe? ¿Para qué él dio su vida? ¿Para qué? ¿Para librarnos de qué? ¿De qué? ¿Cuál era la consecuencia del pecado? Simplemente de una situación en el mundo, en lo secular, que Dios te iba a librar de una situación secular. No, no, el mensaje de Jesucristo siempre fue espiritual. Siempre Cristo habló sobre el cielo. Siempre Cristo hacía énfasis de las cosas eternas, de lo espiritual, nada que ver aquí con la tierra. Entonces, no tiene sentido de que tú me hables a mí y digas que el infierno no existe. ¿Y de dónde cayó el hombre entonces? ¿Cuál era la consecuencia del hombre al pecar? Dime, ¿cuál era? Eso no tiene ningún tipo de lógica. En verdad, mira, ese tipo de personas que no quieren creer en el infierno, mira, realmente tenemos que seguir orando fuertemente por ellos. Porque no es que no quieren creer, que no quieren aceptarlo. Pero vamos a seguir escuchando. Comencemos. Primero, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Es una traducción de términos hebreos y griegos que originalmente no tenían que ver con fuego. Segundo, el término que utiliza Jesús es Gehenna, proviene del valle de Hinnom, era un vertedero en Jerusalén que ardía continuamente. Ok, vamos a ir. Él está dando algunos puntos rapidito ahí para él supuestamente traer la verdad. Y vamos a ir parte por parte. El primer punto que él lo utiliza, él dice que la palabra infierno no aparece en el original de la Biblia. Recuerde que cuando se hace una traducción, la traducción busca poder acercarse al significado original lo más que se pueda. Y la Biblia fue traducida del griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, al latín. Y es cierto que en latín la palabra que se utiliza en griego no hace referencia a fuego. Es cierto. Pero como bien él utiliza eh, la referencia que hace el original, dice que hace referencia al valle de Hinnom. Que si usted se pone a investigar, como él te dice, que vaya a Google, si tú te pones a investigar, era un lugar en los tiempos de Jesús donde se llevaban todo tipo de animales, donde se quemaban todo tipo de basura. Y también era un lugar pagano donde se practicaba todo tipo de pecado. Era un lugar
de sufrimiento, que aunque la palabra no está haciendo alusión al fuego, pero sí está haciendo alusión a el sufrimiento, al dolor. ¿Qué es lo que es el infierno? El infierno es sufrimiento. El infierno es que tú no vas a estar en paz. Y eso no es suficiente para ti. Él básicamente lo que quiere que le digan es la palabra fuego. Pero yo le voy a buscar también la palabra fuego que está en Apocalipsis. En Apocalipsis sí hace alusión a la palabra fuego. Pero aquí Jesucristo lo que está haciendo alusión es al sufrimiento, de que en el infierno se va a sufrir por la eternidad. Tu problema es el fuego. El tema está en que se va a sufrir en el infierno y es por la eternidad. Y eso es lo que hay que evitar. Vamos a seguir. Míralo en Google. Allí echaban basura y animales muertos y cuando el fuego no los consumía, los gusanos comían los restos. Era tan impactante que Jesús lo empleó para hablar de la destrucción final. La gente de su tiempo lo entendió, hasta que alguien decidió traducirlo como infierno. Tercero, ¿y la parábola del rico y Lázaro? Jesús empleó una leyenda egipcia conocida, la historia de Bar Mayan. Google de nuevo. Simplemente... Ok, cuando él hace referencia a la parábola del rico y Lázaro, yo quiero decirle, amados hermanos, que la parábola del rico y Lázaro tiene muchísimos argumentos en términos académicos. Tú no puedes de algo que por erudito tiene diferentes opiniones, emitir una opinión tuya como buena y veraz. La parábola de el rico y Lázaro, inclusive por muchos eruditos, está considerado como que no es una parábola, sino que es un hecho real, porque si usted se da cuenta, la parábola del rico y Lázaro tiene muchísimas cositas que son diferentes a todas las parábolas que pronunció Jesucristo. Inclusive Lázaro fue un personaje que sí existió en vida real. Fue una persona que existió, inclusive utiliza esa referencia hablando sobre una persona. O sea, hay características que muestra en esa parábola que diferentes estudiosos dicen que no es una parábola y otros dicen que es una parábola. Por lo tanto, yo no puedo decir a boca llena aquí de que eso es una parábola, eso no es una parábola, donde varios expertos tienen en discusión eso. Pero independientemente de que tú entiendas que es una parábola o no es una parábola, no solamente de ese pasaje bíblico nosotros sustentamos la doctrina del infierno. Nosotros tenemos muchísimos más versículos donde sustentan la doctrina del infierno y donde más fuerte lo tenemos en Apocalipsis, que ahí sí habla de candela pura, de fuego eterno, para todo aquel que no ha querido aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a seguir. Para enseñar lo que él mismo explica al final del pasaje. Solo eso, léelo despacio y verás que no es literal. Por cierto, no es seguro basar una doctrina en una parábola. Cuarto, en la Biblia aparece muchas veces el fuego eterno o fuego que nunca se apagará. ¿Cómo entenderlo? Verás, el fuego eterno es un tipo de fuego, divino, que implica un juicio de Dios, pero no se refiere a su duración. ¿Quieres un ejemplo? Te doy dos. Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el fuego eterno. Resultado, las ciudades fueron destruidas con fuego, pero no siguen ardiendo. Jeremías 17 dice que Jerusalén sufriría el fuego que nunca se apagará. Y así fue, pero se apagó. ¿Por qué se apagó? Precisamente porque es un fuego eterno, divino. Es una expresión bíblica de énfasis, pero no implica que algo arda por la eternidad. Esa es la clave. Quinto, según la Biblia, los que rechazan... Ok, vamos a argumentar en cuanto al cuarto término que él utiliza acerca de la eternidad del fuego. Lo primero es que los pasajes bíblicos que él está utilizando son pasajes bíblicos literales. Sodoma y Gomorra eran ciudades que existieron en el Génesis. Y el fuego que se estaba hablando ahí de Sodoma y Gomorra era un fuego literal. Y el infierno no es literal. Cuando la Biblia habla sobre el infierno, está hablando sobre algo espiritual. Y en lo secular, claro, obvio, en lo terrenal, ningún fuego puede permanecer por la eternidad, porque la materia se desgasta. Nada, no hay una materia que sometida a un fuego sea eterna.
O sea que ese argumento que está utilizando él de algo netamente secular para hablar de algo que es espiritual, no es un argumento sólido, porque la doctrina del infierno es netamente espiritual. El infierno es algo espiritual, inclusive cuando las personas vayan al infierno no van ahí en estado físico, van en el estado espiritual. Su alma es la que va allá, que es eterna. Ya ahí en el infierno no se cumplen ninguna de las reglas del universo. Ahí el cuerpo no se desgasta. Ahí son otras condiciones. O sea que ese argumento está demasiado flojo. Vamos a seguir. La salvación reciben al final de la historia el castigo del fuego eterno. ¿Sabes qué ocurre con ello? Salmo 21, serán consumidos. Salmo 37, no existirán más. Job 20, perecerán para siempre. Isaías 1, serán destruidos. Ezequiel 28 dice que el mismo Satanás dejará de existir. Curioso, ¿verdad? El lago de fuego que la Biblia llama muerte segunda será el fin de la historia del mal. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor en ningún lugar del universo. Esa es la verdad sobre el infierno. Las cosas no siempre son como parecen. Y es que en ocasiones la mayoría puede estar equivocada. No lo olvides. Ok. Aquí tenemos la última fracción del video, donde él dice que con la muerte segunda se acaba todo. Vamos entonces a ver lo que dice el libro de Apocalipsis. En el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos allá. Para ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Vamos a buscarlo aquí, capítulo 20. Ok, versículo 10 en adelante. Vamos a considerar algunos versículos. Escuche. Él dice que con la muerte segunda ya se acabó todo y todo acabó. Vamos a ver ahora entonces lo que dice la Biblia. Dice, y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15, que ya lo habíamos leído. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí que te está diciendo la palabra de Dios, que con la muerte segunda no termina el sufrimiento. Con la muerte segunda se determina aquellos que han decidido seguir a Cristo y los que no han decidido seguir a Cristo. Se va a acabar el sufrimiento para aquellos que ya han confesado a Cristo porque van para un lugar de reposo. Pero el que decidió negar a Cristo, el que no vivió conforme a la palabra de Dios, va a vivir eternamente en un fuego como la arepa, candela por arriba y para abajo. Nosotros no hablamos de esto de una manera que no estamos gozando, no nos sentimos orgullosos de eso, pero es lo que la palabra de Dios enseña y yo tengo que predicar lo que enseña la palabra de Dios. Si tú que me estás escuchando le tienes miedo al infierno, yo te digo que te conviertas a Jesucristo. Cuando tú te conviertas a Jesucristo, te vas a dar cuenta que ese lugar no es para ti. Ese lugar es para los que practican el pecado. Si tú amas a Dios, tú no quieres una amistad con el pecado. Tú no quieres tener ningún tipo de relación con el pecado. Con este argumento, nosotros damos por concluido la video reacción en contra de esa doctrina, esperando que si de alguna manera usted tiene una opinión diferente a nosotros, usted también la puede emitir en la caja de los comentarios para que nosotros también podamos
aprender y a aclarecer estos temas. Queremos seguir aprendiendo. Así que no olvide dejar su comentario, qué usted opina sobre esto, de su opinión, denos algunos versos bíblicos para que sigamos en defensa del evangelio. Así que hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigamos hacia adelante. Nos vemos en la próxima con otro contenido de Variedad Cristiana.